Principios de los años 1970, una época que debió ser de pantalones acampanados y rebeldía juvenil, de la promesa de una nueva década llena de posibilidades. Pero en Santa Rosa, California, algo oscuro comenzó a surgir. Un miedo que crecía poco a poco se instaló en el condado de Sonoma, un lugar de viñedos y bosques de secuoyas. Mujeres jóvenes, casi niñas, empezaron a desaparecer. La mayoría pedía aventón. Levantaban el pulgar, confiando en extraños, algo común en una época más inocente, una inocencia que sería destrozada de forma brutal. No se trataba de un solo caso aislado. Empezó a verse un patrón, algo escalofriante y que no se podía negar, un patrón escrito con las vidas desechadas de las más indefensas. Todas las víctimas eran jóvenes, eran hijas, hermanas, estudiantes. Sus futuros, brillantes y por escribirse, fueron apagados con una frecuencia aterradora. Las encontraban abandonadas en lugares apartados del campo, muchas veces desnudas, sus cuerpos dejados en terraplenes solitarios o cerca de arroyos tranquilos y escondidos. El paisaje hermoso del condado de Sonoma se convirtió en el escenario de un horror que nadie podía imaginar. Cada cuerpo encontrado traía nuevas olas de miedo a la comunidad. Los padres abrazaban a sus hijos más fuerte. El simple hecho de que una joven caminara sola por la carretera ahora tenía un significado nuevo y oscuro. Los periódicos locales publicaban los encabezados, cada uno era como una nueva puñalada de tristeza y miedo, y preguntaban lo que nadie podía responder: ¿quién estaba haciendo esto y por qué? Entre febrero de 1972 y diciembre de 1973, este cazador invisible acechaba las carreteras. 7 mujeres jóvenes, sus vidas unidas trágicamente por el mismo destino, se convirtieron en las víctimas oficiales de lo que se conocería como los asesinatos del Aventón de Santa Rosa. Pero el miedo, la sospecha, era que podían ser más. ¿Había otras? Muchachas que habían desaparecido sin dejar rastro y que, tal vez, sus desapariciones aún no se conectaban con esta serie de crímenes terribles. Las preguntas pesaban en el aire, cargadas de las preocupaciones no dichas de una comunidad acosada por un monstruo desconocido, invisible, que atacaba a los jóvenes del condado sin que nadie pudiera detenerlo. La forma de hacerlo cambiaba un poco, pero las cosas más importantes seguían siendo muy parecidas y preocupantes. Lo indefensas que estaban las víctimas, su juventud, la forma en que se las llevaban y los lugares solitarios donde las dejaban. Esto hablaba de una mente fría, calculadora, capaz de atraer, dominar y luego deshacerse de vidas humanas con una frialdad aterradora. La policía batallaba con lo enorme de la tarea, revisando las pocas pistas, entrevistando a testigos con miedo y siguiendo caminos que muchas veces no llevaban a ninguna parte. La sombra era larga y el asesino dueño de esa sombra seguía sin poder ser atrapado, de una forma desesperante, dejando una cicatriz en el corazón de Santa Rosa que duraría por muchas décadas. La pesadilla comenzó de verdad una fría noche de viernes, el 4 de febrero de 1972. Maureen Louise Sterling e Yvonne Lisa Weber, ambas de solo 12 años, eran amigas inseparables. Habían pasado la tarde en Snoopy's Home Ice, una pista de patinaje popular en Santa Rosa, un lugar de risas y alegría juvenil. Después de salir de la pista, alrededor de las 9 de la noche, fueron vistas juntas por última vez. 2 pequeñas figuras con los pulgares levantados en Guerneville Road, esperando que alguien las llevara. Era algo común ver eso, pero esa noche fue el inicio de un silencio terrible que duraría casi 11 largos meses, un silencio que destrozó a sus familias y confundió a los investigadores. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La esperanza disminuyó y en su lugar apareció un miedo que no se iba. ¿A dónde podían desaparecer así nomás 2 niñas? Había carteles con sus caras sonrientes pegados por toda la ciudad, pidiendo en silencio que regresaran a salvo. La gente buscó, rezó y esperó. Luego, el 28 de diciembre de 1972, la espera terminó de la peor manera. Se encontraron restos de esqueletos en una ladera lejana y llena de arbustos junto a France Valley Road. El terrible hallazgo confirmó los miedos que habían perseguido al condado de Sonoma durante casi un año. Maureen e Yvonne no iban a volver a casa. La inocencia de la gente del lugar se sintió rota para siempre. El lugar del hallazgo no dio muchas respuestas. Como los cuerpos estaban muy descompuestos, no se pudo saber exactamente cómo murieron Maureen e Yvonne. Los investigadores revisaron con mucho cuidado la zona y solo encontraron algunas cositas tristes de los últimos momentos de las niñas. Un solo arete, unas cuentas anaranjadas regadas por ahí y un collarcito delicado con una cruz de oro de 14 quilates. Estas pequeñas cosas personales eran recuerdos muy tristes de las jóvenes vidas que les habían robado. El lugar donde las encontraron, tan lejos de donde las vieron por última vez, hacía pensar que el asesino conocía bien la zona, alguien que sabía cómo moverse por estos lugares escondidos para deshacerse de sus víctimas.
La pérdida de Maureen e Yvonne causó una gran conmoción en Santa Rosa. 12 años. Que fueran tan jovencitas hacía el horror aún más grande. ¿Cómo podía alguien hacerle algo así a unas niñas? La investigación se hizo más fuerte, pero el asesino dejó muy pocas pistas. Ningún motivo claro, ningún sospechoso obvio. Solo la triste realidad de dos vidas jóvenes apagadas demasiado pronto. Su desaparición y asesinato dejaron una sombra larga y oscura. El primer capítulo escalofriante de una historia que estaba lejos de terminar, una historia que vería a más mujeres jóvenes caer víctimas de este asesino difícil de atrapar. Apenas un mes después del terrible hallazgo de los restos de Sterling y Weber, el asesino, o quizás otro igual de cruel, atacó de nuevo. Kim Wendy Allen tenía 19 años, una estudiante brillante del Santa Rosa Junior College. Tenía un espíritu independiente y quienes la conocían la describían como inteligente y amable. En la tarde del 4 de marzo de 1972, como a las 5:20 p.m., vieron a Kim pidiendo aventón. Estaba cerca de la entrada de la avenida Bell a la carretera 101 Norte, un lugar común para estudiantes que buscaban que los llevaran. Llevaba un barril de madera muy particular, decorado con letras chinas rojas, un detalle que se convertiría en una marca terrible de su caso. Justo al día siguiente, el 5 de marzo de 1972, encontraron el cuerpo de Kim. Estaba tirada en un terraplén cerca de Enterprise Road, en Santa Rosa, otro lugar apartado escogido con una precisión escalofriante. La escena era de una violencia terrible. Kim había sido atada de los tobillos y las muñecas. La evidencia mostraba claramente que había sido violada. La causa de muerte fue estrangulamiento lento con una cuerda. Un final brutal que el forense calculó que tomó unos 30 minutos de agonía. La crueldad era casi imposible de entender. Un acto de violencia planeado y prolongado que decía mucho del sadismo de su atacante. Los investigadores revisaron la escena con mucho cuidado, buscando desesperadamente cualquier pista que los llevara al asesino de Kim. Encontraron semen, una prueba biológica muy importante que, con los años, podría ser la clave para descubrir quién era el asesino. También encontraron un solo arete de oro, un objeto personal pequeño que, como las cositas encontradas con Sterling y Weber, servía como un triste recuerdo de la vida llena de alegría que le habían quitado tan cruelmente. Dos hombres que le habían dado aventón a Kim ese terrible día fueron identificados e investigados a fondo, pero pronto los descartaron, haciendo más grande el misterio de con quién se encontró al final. El asesinato de Kim Allen provocó nuevas olas de terror entre los estudiantes y en toda la zona de Santa Rosa. Ella era mayor que Maureen e Yvonne, una estudiante universitaria con toda la vida por delante. Su muerte demostró que ninguna joven que pidiera aventón estaba a salvo. El barril de madera tan particular que llevaba se convirtió en un símbolo trágico y muy conocido del caso, un testigo silencioso de su alma de artista y de su final prematuro y violento. El asesino seguía siendo un fantasma, dejando atrás a una comunidad llena de miedo y a una policía cada vez más frustrada por no tener pistas claras, enfrentándose a un depredador que parecía atacar cuando quería. El otoño de 1972 no trajo ningún descanso. El miedo que había nacido en el condado de Sonoma seguía creciendo cada mes. Lori Lee Cursa, de 13 años, una estudiante de la secundaria Lawrence Cook, fue reportada como desaparecida por su mamá el 11 de noviembre. Al principio se creyó que se había escapado de casa después de ir de compras, algo que no era raro para un adolescente. Después, unos amigos confirmaron haberla visto en Santa Rosa cerca del 20 o 21 de noviembre. Se sabía que Lori a veces pedía aventón, una costumbre peligrosa que, con el miedo que se sentía en la zona, ahora parecía llamar al desastre. Su familia se aferraba a la esperanza de que Lori solo estaba siendo una adolescente rebelde, que pronto se cansaría de su aventura y volvería a casa. Pero los días se convirtieron en semanas sin noticias, y esa esperanza empezó a desaparecer, y en su lugar apareció un presentimiento horrible. El 14 de diciembre de 1972, sus peores miedos se hicieron realidad. El cuerpo de Lori fue encontrado en una barranca profunda cerca de Calistoga Road, al noreste del Valle Rincón. Había estado muerta entre 1 y 2 semanas antes de que la encontraran. El lugar otra vez estaba alejado, un sitio donde su asesino podía dejar el cuerpo con pocas posibilidades de que lo encontraran pronto, algo que se estaba volviendo terriblemente conocido. La autopsia reveló que Lori Lee Cursa había muerto por una fractura en el cuello, que le causó compresión en la médula espinal y una hemorragia. A diferencia de Kim Allen, no había pruebas de ataque sexual en el caso de Lori. Esta diferencia en cómo actuaba el asesino hizo que se preguntaran, ¿era el mismo culpable? ¿O había más de un monstruo atacando a las jóvenes del condado de Sonoma?
La diferencia en la causa de muerte y la falta de ataque sexual en este caso complicaron más una serie de crímenes que ya eran muy confusos, y para los investigadores era un reto encontrar la conexión. Una pista que podía ser muy importante apareció cuando un testigo habló. Esta persona dijo haber visto a una chica parecida a Lori, a la que dos hombres metieron a la fuerza en una camioneta. Dijeron que la camioneta la manejaba un hombre blanco con un peinado afro muy llamativo. Esto ocurrió en algún momento entre el 3 y el 9 de diciembre en la calle Parkhurst Drive. La descripción del hombre con el afro volvería a aparecer relacionada con otra desaparición, una pista emocionante pero al final frustrante en la búsqueda desesperada de respuestas. La muerte de Lori confirmó que el terror estaba lejos de terminar. Otra vida joven había sido robada. Sección 6. Las desconocidas y las no encontradas, Jane Doe y misterios persistentes. El conteo oficial de víctimas en los asesinatos del autostopista de Santa Rosa era de 7. Pero las garras de este oscuro misterio iban más allá, incluyendo a las no identificadas y a las que nunca encontraron. El 2 de julio de 1979, años después de que la principal ola de asesinatos parecía haber terminado, encontraron restos de un esqueleto en un barranco cerca de Calistoga Road. Esto estaba muy cerca, como a unos 90 metros, de donde habían encontrado el cuerpo de Lori Lee Cursa en diciembre de 1972. El hallazgo de esta desconocida, o Jane Doe, revivió los miedos y trajo preguntas dolorosas sobre qué tan lejos llegaban las acciones del asesino. ¿Sería otra víctima que nadie vio por años? El examen forense de los restos determinó que eran de una mujer, de entre 16 y 21 años de edad, más o menos. Medía como 1,50 m de altura, tenía el pelo entre rojizo claro y castaño y, algo importante, usaba lentes de contacto. Más exámenes revelaron que tenía una costilla rota que ya había sanado antes, y lo más terrible es que un brazo se lo fracturaron cuando la asesinaron. La habían torturado, aunque no se pudo saber la causa exacta de su muerte más allá de la evidencia de tortura, estaba claro que su final fue brutal. Al principio, los investigadores esperaban que fuera Jeanette Camaele, otra joven desaparecida, pero los registros dentales, tristemente, descartaron esa idea, dejando su identidad como un misterio doloroso. La lista de posibles víctimas, aquellas cuyos destinos siguen sin confirmarse pero que tienen parecidos preocupantes con los otros casos, hace que la sombra de este misterio sea aún más larga. Lisa Michelle Smith, de 17 años, desapareció el 16 de marzo de 1971. La última vez que la vieron fue pidiendo aventón en la avenida Hearn en Santa Rosa. Su cuerpo nunca fue encontrado. Luego estaba Jeanette Camaele, una estudiante de 20 años del Santa Rosa Junior College, igual que Kim Allen. Jeanette desapareció el 25 de abril de 1972, mientras pedía aventón cerca de Cotati en la carretera 101. Un amigo de hecho vio cuando probablemente la secuestraron. Vio a Jeanette subirse a una camioneta Chevrolet Café con una casa de campaña de madera hecha en casa, muy particular. La manejaba un hombre blanco, de entre 20 y 30 años, con peinado afro. Un detalle escalofriante que recordaba la descripción del caso de Lori Cursa. El cuerpo de Jeanette tampoco ha sido encontrado. Años después, a mediados de diciembre de 1978, otras dos jovencitas de la zona, Kerry Ann Graham, de 15 años, y Francine Marie Trimble, de 14, desaparecieron de Forestville. Se dice que habían planeado irse de aventón a una fiesta en Santa Rosa. Sus restos, ya solo huesos, fueron encontrados en julio de 1979, tirados a la orilla de un camino rural en el cercano condado de Mendocino. No fue sino hasta el 2015, con los avances en la tecnología de ADN, que pudieron identificarlas con seguridad. Aunque sus casos pasaron después, la forma en que desaparecieron pidiendo aventón y cómo las encontraron reflejaba trágicamente lo que pasó con las víctimas de Santa Rosa. Esto deja abierta la terrible posibilidad de una conexión, o de que en esa zona anduviera más de un monstruo acechando a las jóvenes.